Entre los días 26 y 28 de noviembre de 2019 tuvo lugar en el Centro Cultural de la Cooperación la Conferencia Internacional sobre Financiarización y Desarrollo en el Sur Global. Fue una conferencia verdaderamente muy interesante en la cual vinieron muchísimas ponencias de afuera y en la cual pudimos tener la posibilidad de comparar la situación argentina con la situación de otros países latinoamericanos y sobre todo otros países africanos, asiáticos y de Europa del Este. En esta síntesis vamos a ver lo más destacado que tuvo lugar en esta conferencia. Y durante estos 3 días tuvimos la destacada presencia de grandes figuras de la academia a nivel internacional. La primera, Daniela Gabor, que es académica en Bristol, Inglaterra, y que se dedica a temas macrofinancieros. Y me encontré con ese proyecto de los Public-Private Partnerships o asociación pública-privada, también le dicen, tratando de entender cómo se está reorganizando el discurso sobre cómo se debe financiar el desarrollo y cómo se deben financiar los Sustainable Development Goals, las metas del desarrollo sostenible, ¿no? Y hay un discurso que viene del Banco Mundial, que viene del G20, que dice, tenemos una oportunidad histórica para usar el dinero de los inversionistas institucionales, que son trillones de dólares que realmente podrían ir a ayudar con el desarrollo, y tenemos esa oportunidad para atraer esos trillones. Necesitamos hacer los proyectos de desarrollo bankable o investible, y parte de la lógica de cómo hacer proyectos de desarrollo investible es crear partenariados entre el sector privado y el sector público para financiar, construir y operar proyectos de desarrollo. El problema es que los PPPs, para que sean investibles y para que sean rentables para el sector privado, necesitan garantías del sector público. Y hay diferentes tipos de riesgos que se están incluyendo y que se están pidiendo a los estados que asumen esa garantía. Vienen de riesgo de demanda, porque los PPPs lo que hacen es efectivamente están privatizando los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, una PPP en hospitales va a necesitar que alguien pague por los servicios, y si no existe suficiente demanda, entonces el Estado va a garantizar que los ingresos que están escritos en ese contrato de PPP se materialicen. También están incluidos riesgos políticos, en el sentido de que los inversionistas en PPP se quieren asegurar que si vienen gobiernos, digamos, de izquierda que quieren cambiar las condiciones de trabajo, incrementar el salario mínimo, ellos están protegidos de esas medidas que le podrían afectar la rentabilidad. También ahora con el cambio climático yo creo que es importante pensar cuál va a ser el impacto de garantizar riesgos de demanda y riesgos políticos relacionados al cambio climático, porque cuando hay eventos climáticos o desastres naturales que afectan a los proyectos PPP, entonces los gobiernos van a tener que asumir eso. Yo siempre he estado pensando que el estado de bienestar que tenemos en general, que hemos logrado defender de alguna forma del neoliberalismo, con más éxito en algunos países que en otros, es una forma de organizarnos colectivamente para reducir los riesgos del capitalismo para los pobres. Y lo que se está haciendo con esos PPPs y con ese proyecto de atraer inversionistas institucionales de afuera es como cambiar el enfoque. En vez de proteger a los pobres del capitalismo, es como proteger a los ricos que hacen dinero del capitalismo, siempre con dinero público. Tuvimos también a Raquel Rolnik, que es una destacada arquitecta que trabaja en la Universidad de San Pablo y que fue secretaria del Ministerio de la Ciudad del gobierno de Lula entre el 2003 y 2007. Estamos pasando por un cambio global de paradigma de la vivienda como parte de política social, del estado de bienestar como un derecho humano, hasta la vivienda como mercancía y como un activo financiero. Y este tiene básicamente origen en la experiencia chilena bajo la dictadura de Pinochet,
que han encontrado una forma de a la vez limpiar de la presencia de los pobres y de los asentamientos autoconstruidos las áreas más céntricas, ampliando el espacio del avance para un complejo inmobiliario financiero global y con una respuesta de los países más pobres a cómo se puede penetrar el crédito hipotecario a grupos sociales que tienen tan poca plata y no tienen ni capacidad de pagar el principal, cuanto más el interés. Bueno, entonces ahí es la clave de la política que se ha implementado en Chile, después en México, después en Brasil con el programa Mi Casa, Mi Vida, que es el Estado moviliza el fondo público para subsidiar a las familias para que compren un producto producido por las constructoras y las empresas privadas. Constructoras y empresas privadas que antes de meterse en este proceso de producción de masa han abierto su capital en bolsa y han captado parte de los fondos de los circuitos financieros internacionales. Creo que necesitamos en este momento un cambio muy profundo de paradigma. ¿Por qué? Porque históricamente las políticas de vivienda en nuestro continente han sido mucho más ligadas a la promoción de desarrollo económico por la vía del fomento a la industria de la construcción, de la industria inmobiliaria como generadora de empleos y efectos multiplicadores y a la vez al sistema financiero y al capital financiero, porque es un gran espacio, ¿no?, de circulación del crédito y del interés. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Tomar las necesidades de vivienda como punto de partida. Y las necesidades de vivienda de la gente no necesariamente tienen que ser producción de vivienda nueva por constructoras accesadas en propiedad privada individual vía crédito hipotecario. Creo que en el continente tenemos una historia de autopromoción de vivienda que ha producido una ciudad muy precaria, no porque el proceso es de autoconstrucción o de autogestión, sino porque este proceso ha sido hecho sin tener ninguna asistencia técnica, ningún fondo público, ninguna inversión importante de infraestructura previa. O sea, un proceso organizado por la gente de bajos ingresos sin tener ningún tipo de apoyo. Entonces, ahí creo que tenemos una historia que nos permite avanzar, salir del estigma de que la vivienda de las periferias y de los asentamientos populares son marginales, es lo que no hay que hacer, son ambiguas con respecto al derecho a la ciudad y tomar esa experiencia como una posibilidad de una diversidad de respuestas en términos de política a la necesidad de la gente. Y para terminar, el economista Cédric Durán, que trabaja en la Universidad de París 13 y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y trabaja temas relacionados con la mundialización y la globalización en la periferia. Financialización y globalización es un modo para el capital de desarrollar su propia fuerza más adelante de los límites de su propio territorio. Las finanzas son un modo no solamente de desplazar las contradicciones en el tiempo, pero también en el espacio. Es lo que vemos ahora desde los 40 años pasados. El principio de la financiarización son como los principios de los 80s. Fue un momento cuando se había deregulado las reglas financieras, pero también es el momento cuando se ha desarrollado muy rápidamente las inversiones internacionales. Entonces hay una relación muy fuerte entre los dos. Las cuestiones que podemos preguntar son las siguientes. ¿Por qué hay esta relación?
Esta relación viene del hecho que el primer problema del capitalismo es la sobreacumulación del capital. Cuando hay muchos capitales que no encuentran posibilidad de invertirse de manera rentable. La financiarización es un modo de arreglar este problema proponiendo opciones de inversiones para sostener esta rentabilidad. Entonces, sí, podemos decir que la mundialización es un modo de arreglar las contradicciones internacionales del capital en el norte, pero que la financiarización es el vínculo de esta solución. La rentabilidad del capital se ha mejorando significativamente en el norte. Sin embargo, las inversiones son muy débiles desde hace décadas. ¿Cómo se explican los dos? Es muy difícil de explicarlo. No se puede entenderlo en un marco clásico, porque si hay profitabilidad, hay inversiones, vale la pena de invertir, pero tampoco en un marco keynesiano. Si hay inversiones, entonces es la condición para hacer profitabilidad. Entonces es realmente un misterio. Una manera de explicar eso es de hacer la conexión con la globalización y las cadenas globales de valor. ¿Qué pasó? Las empresas del norte monopolizan el mercado, el control del mercado. Entonces están en capacidad de obtener precios muy bajos del sur global y de sostener sus ganancias con precios bajos. Y eso implica que pueden hacer ganancias sin invertir mucho, o invertir en el sur global, pero no invertir en el norte. Pero también hay un problema para los países del sur. ¿Cuáles son los límites en términos de posibilidad de desarrollo? ¿Cómo se hace que hay este control o monopolio de las empresas del norte en las cadenas globales de valor? Y aquí la explicación es que tenemos que tener en cuenta es el papel del conocimiento. Hay un proceso de monopolización del conocimiento en el capitalismo contemporáneo. Y este proceso de monopolización del conocimiento es el modo por el cual se puede centralizar las ganancias a nivel internacional en los mercados financieros sin tener la obligación de invertir y desarrollar los países. ¿De cuál modo se hace este modo de monopolización del conocimiento? Lo primero, lo más evidente, es los derechos intelectuales. Hay una restricción muy fuerte sobre el uso del conocimiento, que es el resultado de derechos intelectuales más duros, de propiedad intelectuales más duro. Eso es el primero. Pero hay otros modos también. Incluso hay este control sobre la organización de estas cadenas globales de valor, que implica sistema de informaciones que es muy importante, muy complicado, muy complejo, que da la oportunidad de monopolizar las ganancias de esta organización. También hay un proceso de centralización de los datos. Esto se ve muy bien con las plataformas como Google o Facebook, pero vale también es también el caso en los procesos industriales. Entonces, podemos decir que la financiarización no se puede entender en sí misma. En sí misma no hace sentido. Es el resultado de contradicciones. Esas contradicciones hacen que el capital se debe organizarse a nivel global, que los flujos financieros ayudan a eso, pero también que se reproduce una estructura desigual de la economía mundial con procesos de monopolización. Bueno, verdaderamente estuvimos muy contentos con las repercusiones que tuvo el Congreso antes de su realización. Nos llegaron mails de muchísimos lados de todo el mundo y también por la propia realización del mismo, que no tuvo ningún problema. Y verdaderamente tuvimos una ponencia de muchísima calidad en la cual estaban incluso todos los investigadores sorprendidos de muchos de los parecidos, de las diferencias que había entre los distintos países y el impacto de la financiarización sobre cada uno de los sectores de la economía. Yo creo que ahí tenemos una de las claves para seguir pensando y colaborando entre todos nosotros y esperemos que sea el primero de otras reuniones tan importantes como esta.